Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen en la clase C de coches modificados del abierto destacado. Voy a iniciar la carrera desde atrás de la parrilla en la posición 21. Somos 23 pilotos a bordo del M5, del BMW M5 de 1988. Es un coche que no se lo he visto a nadie, es un coche que está allí guardado, disponible, que tiene un desempeño impresionante, pero que la verdad es que no se lo he visto a nadie, así que he decidido modificarlo, llevarlo a la pista y ver cómo se comporta. La última vez que vi este coche fue en una película clásica de hace muchos años, en una persecución que se dio en Italia, en las escenas de dicha película, y la verdad es que me encantó el desempeño, el sonido del motor sobre todo. Está usando el motor de serie. Le puse todo lo pertinente. Le puse el compuesto de neumáticos deportivos, le puse turbo, bueno, asistencia aerodinámica. Escuchen esa belleza, Vamos, me voy por el centro y hago un adelantamiento masivo, escalando muchísimas posiciones. Ya estoy en la posición 12ª y sigo avanzando, así que tengo que ser precavido de los choca-choca. La intención, ya saben, es tratar de meterlo en el podio en la medida de lo posible. Este es un circuito muy veloz, así que ¡upa! Y ahí está, ya empezamos. Ok, el M5, el Miatas perdió el control, me impacta a mí, me empuja, me voy contra el Mercedes no supo cómo gestionar, se trompió y bueno, se convirtió esto en un desastre. Así que bueno, ahora estoy aprovechando ahí el rebufo del Renault Clio y logro adelantarlo antes del acceso a la chicana, que es la parte más peligrosa, y por supuesto no se podía quedar con eso, así que me impacta allí. Uy, ¿qué pasó? El Toyota GR, que había perdido el control allí en un enfrentamiento que tuvo, también se retornó, casi me saca. Es decir, un poco más, un par de metros más y no la cuento, Y el Miata no se rinde, así que está buscando la forma de tratar de adelantarme. Ahí perdí un poquito de grip, se me sobrecalentaron un poco las gomas traseras, pero logré corregir afortunadamente, ya se enfriaron, así que puedo seguir avanzando. Y el Miata me impacta allí, evidentemente tiene mejor maniobrabilidad, pero nosotros nos despegamos en la recta. Mira, como ya lo voy dejando atrás. Qué hermoso coche, el desempeño que tiene, la manera como se despega, Por supuesto, es un coche que la verdad es que siento que esta es la primera prueba. Yo siento que este coche da para mucho más que clase C. Yo creo que este coche perfectamente puede ser un clase B o un clase A, es muy probable, es decir, el desempeño. Pero de momento, en esta primera prueba, me encanta el resultado en este circuito. No voy a compartir contigo los ajustes de tuneo porque siento que, vuelvo y repito, no vale la pena. Uy, aquí el BMW se deslizó y casi pierde el control allí. Y se pelea allí con el Subaru, que se lo lleva de sombrero. Y quedaron los dos allí entrompados. Qué lástima, qué triste ver ese tipo de maniobras. Pero una cosa es un accidente y otra muy distinta es que de forma maliciosa trates de sacar a los pilotos. Así que bueno, señores, afortunado o no, a pesar de todo el desorden, eso nos ha impulsado al podio. Ya estamos ocupando la tercera plaza de la parrilla. Son 5 vueltas en total de Watkins Glen, de las cuales ya estamos concluyendo la segunda. Y las condiciones de la carrera, señores, parece que nos favorecen. No sé si podemos avanzar más. No sé si podemos alcanzar al líder porque ha tomado bastante ventaja. Ya está por encima de los 5 segundos y medio. No sé si sea posible poder alcanzarlo. Ahí lo podemos ver ahí subiendo en la curva, ascendiendo. Pero creo que sí voy a tener las posibilidades de arrebatarle la segunda posición al compañero que va adelante de nombre Chance. Ok, que está a solo 1 segundo 300 milésimas y tiene una penalización de 400 milésimas también. Y detrás me está asomando la trompa el Subaru, bueno, no sé si un Subaru o un Toyota GR86. Ok, pero viene allí rápido, aprovechando todo lo que puede mi Estela para sacar algo de ventaja. El coche que va aquí adelante casi pierde el control, es un Celica del 2003. Por supuesto, no se podía quedar tranquilo, el compañero del Subaru me impacta en la parte posterior, buscando la forma de que yo cometa errores y que pierda el control, pero no lo consigue. Yo mantengo allí
firmeza, ok, mantengo la dirección estable para evitar allí trompear, ok, y perder todo el avance y todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora para seguir avanzando. Pero lo bueno es que el compañero del Subaru, bueno, compañero entre comillas, ya tiene una penalización de medio segundo en su contra por contacto excesivo. Mira, es que mira nada más como, mira la parte posterior de mi coche, mira cómo está todo arrugado ya de todos los golpes que me ha dado, ya deformó la carrocería, ya la rediseñó él, pues no le gustaba como estaba de serie, y entonces él dijo, no, yo te la voy a acomodar, le voy a hacer un diseño más bonito. Bueno, señores, estamos por terminar, estamos recorriendo la penúltima vuelta de las 5. El Celica cada vez lo veo que está perdiendo mucho rendimiento, y de hecho aquí salimos nosotros con más velocidad, aprovechando un poco su estela, se abre paso y me deja pasar sin resistencia. Qué bueno, lo aplaudo, bravo, aplaudamos todos, señores. Qué conducta tan ética y deportiva de Chance, que sin duda se dio cuenta que no iba a poder seguir peleando y sostener allí su posición, así que decidió darme espacio para que lo adelantara sin problemas. Me supongo que no se va a rendir, él tiene que seguir corriendo, de eso se trata, así que tampoco es que le hemos sacado mucha ventaja de momento. Él viene allí pegadito a 400 milésimas, también tiene esa penalización en su contra, como ya dije, que no le favorece para nada. El líder está ahí fijo a 6 segundos, ha conseguido un poco de ventaja, pero no se ha despegado tanto como pensé. Enrique Arch se llama el líder de la carrera. Bueno, señores, ahora sí, esto es todo por el todo. Vamos a la última vuelta del circuito y el BMW M5 sigue aguantando bien, tiene buena potencia, buena estabilidad. Por supuesto, es un coche con esta configuración, la hice más que todo para velocidad. Este no es un coche que pueda yo recomendar de momento, que no vaya yo a recomendar para un circuito cerrado, porque no se va a desempeñar bien. Esta configuración la hice específicamente para Watkins Glen en esta clase, pero prometo que esto no será lo último que vas a ver de este hermoso bólido. Luego lo voy a probar en otras clases, en otra categoría, para sacarle más provecho a ese motor. Así que seguimos avanzando. No me tengo que preocupar por las gomas, porque como ya dije, tiene las gomas deportivas que le dan un desempeño bastante bueno, ayuda con la velocidad y con la adaptación del circuito, a pesar de que no tiene la mejor adherencia, obviamente, pero la degradación es muy lenta y estamos llegando al cierre con mucha tranquilidad, mientras que el Celica también ha perdido mucho rendimiento allí, probablemente ya también está teniendo problemas con las gomas. Recuerda que el Celica originalmente es tracción delantera, no sé si él le hizo la conversión. Cuando tú conviertes el Celica a tracción trasera, la administración de las gomas es muchísimo mejor, sin duda, y de hecho tiene mejor giro. Pero bueno, señores, cruzamos la meta metidos en la segunda posición, nos metimos en el podio escalando 18 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta impresionante, 1:23, 741 milésimas. De hecho, los dos únicos coches que giraron en 1 minuto 23 fuimos el líder y yo. Así que no puedo estar más contento con esta prueba. Por cierto, también un Toyota Celica, el ganador de la carrera, ¿ves? ¿Ves la diferencia cuando haces los ajustes de tuneo que favorecen? Mira, los dos Toyota Celica, el que llegó tercero y el que llegó de primero, se ve la diferencia en los tiempos, 1:23 y 1:24. Bueno, ahí están los números.